para decirles que desde aproximadamente 35 años el pueblo sarayaku prácticamente tiene una decisión, un mandato del pueblo, una resolución que excluye todo proyecto extractivo minero dentro de su territorio, en la cuenca del río Bogonaza, acogiendo un legado histórico, un mensaje que dejaron nuestros ancestros, que nos dijeron que somos pueblo del mediodía. Esto significa que Sarayaku resistirá hasta el final. Su territorio también. Nuestro territorio, hay petróleo. ¿Ha habido intentos por parte de compañías extranjeras de explotar el petróleo que está bajo su territorio? Efectivamente, en los años 89, el primer intento de ingreso por la parte de compañía Arco Agip, que trataron de hacer las primeras incursiones de exploración sísmica y que fue rechazado y fue expulsado del territorio de Sarayaku. ¿Cuál fue el otro intento? El otro intento en el 2002, a finales del 2002, la compañía CGC Argentina-Americana, Chevron, intentaron ingresar de nuevo y pudieron al territorio de Sarayaku y también logramos expulsar a principios del 2003, pero luego de una serie de consecuencias, de un resultado de violación de derechos humanos, torturas, prácticamente un aislamiento, tratando de desplazarnos de nuestro territorio, reconociendo apenas solamente 2 kilómetros, que era el asentamiento comunitario de Sarayaku, y excluyendo el resto del territorio. Sin embargo, nosotros logramos, a pesar de que sufrimos una militarización total, logramos expulsar del territorio de Sarayaku, y eso fue uno de los grandes éxitos. Nos trataron de calificarnos que habíamos salido del extraterrestre, que nosotros éramos algo extraño por impedir el desarrollo del país. Pero nosotros consideramos de que algún pueblo tenía que pararles y decir: aquí nadie viene a hacer lo que le da la gana. Entonces ustedes lograron expulsar de su territorio. Porque había ¿a qué empresa? el ejemplo negativo de violación sistemática en el norte y la contaminación que vivían los hermanos de otras nacionalidades en el norte del Ecuador, una contaminación del ambiente, un desastre ecológico, social, ambiental y cultural. Decidimos nosotros como Sarayaku decir: aquí no vamos a dar paso a ninguna corrupción, porque estaban mal acostumbrados a realizar este tipo de actividades. Entonces, además, entendíamos de que el primer impacto nefasto y grave antes de pasar a la fase de explotación es la sísmica, y esa sísmica no es conocida por el público ni por las instituciones de los distintos ministerios, ni tampoco está en el cálculo científico, técnico y biológico. ¿Y hubo sísmica en Sarayaku? Hubo sísmica. Yo quiero dar solamente un ejemplo. Esta es una línea sísmica, en la cual consideramos 200.000 hectáreas que concesiona el gobierno nacional a cualquier empresa petrolera. Si nosotros vemos cada punto, es un punto de explotación de explosivos, que están cargados 3 kilos de explosivos. Esto es solamente la A. Viene luego la 2D, la 3D, que son sobre encima. Entonces, calculando en todo el bloque, son 20.000 kilogramos de explosivos que se introduce bajo la tierra. 20 toneladas aproximadamente sobre 6.333 kilómetros de puntos de detonación. Y habíamos calculado también para la primera ronda petrolera en los 21 bloques, lo que acabó de expresar la compañera Martínez. Si calculábamos, llegaba de los 21 bloques en la 11ª ronda de explotación petrolera a 400.000 kilogramos, que representaban 1.400 toneladas de explosivos bajo su suelo. ¿Qué quiere decir esto? Ese es el verdadero ecocidio para nosotros. El ecocidio, considerábamos que si en Ecuador podíamos enterrar esos explosivos en el Palacio de Carondelet, o podíamos enterrar ¿qué es el Palacio de Carondelet? El Palacio de Carondelet es la sede del gobierno nacional, es una zona histórica, colonial, sagrada para el pueblo ecuatoriano.
es el Palacio del Gobierno. Entonces, si la sísmica se ocurría en el podríamos centro dar de el ejemplo, Quito, y también podríamos dar el ejemplo si enterrábamos en París, en 200.000 hectáreas bajo París y bajo el Tour Eiffel, en la Catedral de Nuestra Dama, y en todos los sectores sagrados de París. ¿Qué sintiera la población, la niñez, la juventud, las mujeres, los hombres, los ancianos? Prácticamente es un crimen. Entonces, nosotros, ¿qué es la causa? ¿Por qué lo entendimos el ecocidio y cómo? Porque justamente al introducir estas detonaciones, estos explosivos, se está asesinando a los seres vivos de la naturaleza, de la selva, que el hombre hacemos parte de ella. Aunque no lo podemos ver, existen ahí los seres protectores. Es como una red que está conectado al ser humano, al embrión. Si eso se destruye, es como un embrión. La madre está con el bebé, y si se destruye a través de esos explosivos al embrión, ¿quién muere? La madre, todos, porque esa conexión existe. Para nosotros, la selva está compuesto de diversas personas semejantes a nosotros que protegen el ecosistema. Está el Amazanga, está el Sacharuna, está el Yaxingu, está el Moctuzupa, y está el del agua, de las montañas. Son todo un hábitat, es un todo, es una casa. De ahí depende nuestra vida. Por eso lo hemos llamado selva viva, selva viviente. Y también están nuestros antepasados. En las lagunas están inmiscuidos dentro de las lagunas y también dentro de los árboles, porque ahí es la morada. Y a través de estas detonaciones, cuando se explota, prácticamente rompe ese equilibrio y empieza a transformarse en espuma la tierra. Y hay que entender una cosa que es fundamental, no lo decimos solo José Bolinga, lo dicen los ancianos, midiendo, calculando a través de la ayahuasca, que cuando se detona y las lagunas se secan o las rochas se secan, los grandes árboles, porque las raíces, las madrigueras, las cabeceras de agua dulce, empieza a surgir una serie de fenómenos, epidemias, enfermedades. Supuestamente ese es el cambio climático. A eso nosotros lo entendemos como vivo. Y desde la propuesta local, desde el pensamiento filosófico de los pueblos, no solamente de Sarayaco, porque los pueblos originarios antes de la llegada de Cristóbal Colón y otros pueblos del continente, mantenemos este principio de pensamiento filosófico, que la tierra es viviente, la selva es viviente, los mares son vivientes, las montañas son vivientes, los glaciares son vivientes. A eso tenemos que proyectar, porque ya lo dijeron nuestros ancestros. No es porque, discúlpenme, no es porque hoy hemos escuchado un discurso muy importante por parte del Papa, la encíclica, que es novedoso. Eso lo hemos venido diciendo los pueblos indígenas desde nuestros ancestros. No porque Al Gore ha hecho un documental. En África, en Asia, en América del Norte, en América del Sur. Nosotros tenemos una constitución, el artículo 71 reconoce el derecho a la naturaleza. Y dice que personas colectivas, naturales, jurídicas o ciudadanos estamos en capacidad de denunciar el atentado. Y eso lo manifestaron aquí los jóvenes de Asunidos, lo están haciendo en la acción. Pero al entender solamente el derecho de la naturaleza como la parte botánica, la parte biológica, la parte de la biodiversidad, la parte estética, no lo estamos reconociendo el verdadero derecho. Debemos entender que para reconocer el derecho de la naturaleza y evitar el ecocidio, y justamente el tribunal
la violación o el ecocidio es asesinar el crimen hacia estos seres, que está ligado, como dije al principio, como una red y como el embrión de la madre. A eso tenemos que reconocer, porque a ellos no le hemos consultado, porque tenemos que consultar a estos seres cómo ellos están pensando a esos derechos, y a eso tenemos que garantizar. Muchas gracias, José. Muchas gracias A usted por venir. It's very important on what our brother said here. For those of us that in this audience and on the tribunal, when we embrace the concepts of the rights of nature. 2 points is that we share a lot in cosmovision as indigenous peoples from the north and the south. We say, I guess in the easiest translation, there's the seen that you can see, everyone can see nature, you see the plants, the roots, the animals, life itself, and then there's the unseen. So in most indigenous expression, we also recognize the unseen, especially those individuals within our villages that understand the sacredness, the language for the holiness, the sacred language. They see the unseen, the spirit in the tree, the spirit in the water. Very important concepts, but a foreign concept sometimes to a dominant society that was reared from an industrialized mindset. Very critical, because from the north, whenever we make an intervention to stop extractive industry, our people talk about the unseen too. How do you evaluate? How do they evaluate? How do they create an indicator of evaluation on something that is sacred? So I just want to make that intervention to complement his. The other point is consultation. Consultation has been raised yesterday and today. Is how do we seek consultation with nature? How do we receive consultation to ask permission from the river on any forms of development that's going to have negative impact or positive impact? The word consultation, that's just something for the tribunal as we deliberate, is that the concept of consultation with nature. How do we get permission from nature? Thank you. Thanks, Tom. Alberto, una pregunta muy corta para aclarar al auditorio sobre cuánto es la cantidad de dinamita, de explosivo que se colocó a la fuerza en el territorio de Sarayaku, y cuál fue la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y luego que ha hecho el gobierno ecuatoriano, que inicialmente en el año 2007 aceptó retirar esas dinamitas, esos explosivos, y cuál es la situación actual. Gracias, Alberto, por la pregunta. Bueno, en el territorio de Sarayaku se introdujo 1.400 kilos de explosivos que no lograron detonar. Nosotros llevamos un largo proceso de juicio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte de la OEA, y en 2012 la Corte dio razón, sentenció a favor de Sarayaku, condenando al Estado del Ecuador como violador a los derechos comunales, territoriales y a la vida del pueblo Sarayaku. Y en esa fallo, en esa condena, dictaminó varios dictámenes importantes. Uno de ellos era el retiro de los 1.400 kilos de explosivos, que en la actualidad no se ha cumplido. Seguimos exigiendo y enviando informes a la Corte Interamericana de la falta de cumplimiento, y
conozco que el día de ayer recibimos una carta en la cual nos indican que posiblemente va a haber una audiencia para evaluar el cumplimiento de la sentencia. Pero la amenaza que existe por la presencia de los explosivos, no solamente como seres humanos a Sarayaku, sino lo que atentaron contra la Pachamama, contra la selva viviente, contra los seres, con todos los seres que equilibran esa armonía del ecosistema, realmente fue irreparable. Pero de alguna manera la Corte en su fallo ha dictaminado para que sea una medida de reparación y también una medida de no repetición. Sin embargo, hoy libramos una batalla, porque mientras la Corte dictamina que se retire los 1.400 kilos de explosivos que están en el territorio de Sarayaku, por otro lado el gobierno intenta concesionar para introducir miles de explosivos dentro del territorio de los pueblos y nacionalidades, que realmente es una contradicción, porque la Corte americana condenó a que se retire y por otro lado se trata de cumplir, retirar, pero se trata en otros territorios de introducir esos explosivos. Realmente eso nosotros hemos condenado, hemos rechazado y seguimos presionando para que se cumpla este dictamen. José Alberto. La pregunta de cómo evaluamos lo invisible y cómo consultar una compañía ecuatoriana. ¿Cuál fue la empresa que Petroamazonas? José, ¿cuál fue la empresa que ustedes sacaron la última vez? Es la compañía CGC, Compañía General de Combustible Argentina, y Chevron, socios americanos. Y también la que actuó como explorador sísmico fue una compañía francesa que se llama CGG, que fueron los que lo pusimos a prueba. A los franceses. A los franceses, compañía francesa. Disculpará. Le interrumpí un poco, quisiera que cierre por favor porque estamos realmente... Sí, quería tratar de responder lo que preguntaron, cómo evaluamos lo invisible y cómo podría ser la consulta a estos seres. Es la pregunta que hemos venido desarrollando. Hemos encontrado algunos parámetros que puede acercarse. Uno es que hay que entender y reconocer el rol fundamental que tienen los ancianos y las ancianas, y muchos hombres y mujeres de prácticas más que todo ligado a la parte espiritual. Ellos son los que tienen el código, el lenguaje para poder comunicarse con estos seres. Entonces también estamos, la población organizada, la decisión del pueblo en la metodología de consulta, valorando todos estos parámetros para poder llegar a un consentimiento, porque el debate está profundo, en el cual estamos confrontados con el Estado y los gobiernos, es sobre el consentimiento libre. Perfecto. Ahí eso no acepta. Y bueno, hay que reflexionar una orientación desde el interior para entender que hay otros seres y volver al origen, al raíz, para entender que la Pachamama es viviente. Solamente ahí podemos combatir el cambio climático, y ese sería un valor para toda la humanidad, de volver a renacer para entender estos conceptos. Muchas gracias. Gracias.